Listo. Buenos días, muchachos. Buenos días para todos. ¿Cómo están? De Guillermo Ruiz. Buenos días. Gracias por llamar a la página. Original, profe, entonces toca que ustedes, yo era con esa plata era comprar una de meses. Dijo, no, es que Listo. Bueno, continuando con la semana actual que llevamos en términos virtuales, la idea es pues desarrollar el entregable, por así decirlo, que tenemos dispuesto también para esta semana, para pues efectivamente desarrollar todas las actividades programadas y pues obviamente continuar con la temática actual que es violencia y epistemología. Bueno, ya hice la revisión de sus comentarios en el foro, me parecieron muy oportunos algunos puntos de vista relacionados con todo el elemento relacionado con básicamente la violencia y desde allí cómo podemos establecer un vínculo desde la epistemología, así sea un poco complejo de notar la poca humanidad que se ejerce en diferentes aspectos y pues básicamente toda la perspectiva que se denota en términos de lo que ha sucedido en Colombia, cómo esto ha permeado todas las esferas culturales, sociales y demás. Y ya con el texto de los señores de la guerra, ahondar un poco más en este elemento, ¿listo? Bueno, ya les había explicado un poco el elemento relacionado con la clase, con este aspecto de los señores de la guerra. Ahondamos en algunas temáticas, algunos elementos prácticos, se armó una discusión interesante en torno a la perspectiva del narcotráfico y su incidencia en las esferas de la política, cómo el narcotráfico empieza a operar en términos ya de la construcción de diferentes elementos en Colombia. Particularmente lo que quisiera establecer hoy es cómo los únicos aspectos para relacionar un señor de la guerra son cifrados de que el único grupo que podemos denominar señor de la guerra serían los paramilitares, ¿listo? ¿Por qué los paramilitares? Porque ellos constituyen una manipulación y un control total de lo gubernamental, ¿listo? En ese caso, básicamente lo que hacen los paramilitares es construir su perspectiva a punto de controlar lo económico, lo judicial, lo político y toda la administración que se da allí de una región y de diferentes regiones de Colombia sin tener el 100%. ¿Por qué los guerrilleros o el grupo de la guerrilla como tal no es un señor de la guerra? Porque ellos simplemente quieren tomar el control político e ideológico del país entero. ¿Listo? ¿Por qué los narcotraficantes no son señores de la guerra? Porque lo que ellos insisten o quieren es salvaguardar su negocio, que es la cocaína. Pablo Escobar lo hizo en algún momento, estuvo en el Congreso legislando. Claramente esto es un absurdo, pero lo hizo para defender desde allí todos los intereses de los narcotraficantes y todo, pues básicamente el negocio que tenían allí. Eso es uno de los elementos que podemos ver en ese caso y cómo se va relacionando de cierta manera con nuestro apartado del paramilitarismo. En esencia, lo que nosotros podemos advertir también es que los paramilitares en Colombia operan de maneras diferentes, que eso es lo que vamos a ver después de Semana Santa, en toda la apreciación de cómo en una zona paraestatal empiezan a actuar estos grupos, ya sean las guerrillas, autodefensas, paramilitares, disidencias, BACRIM, cómo empieza a establecerse su incidencia y cómo el relato de la guerra empieza a consignarse como una epistemología del testimonio y todo el evento que se da por sentado en términos de la violencia. ¿Listo? Les voy a compartir un video de Ariel Ávila, es un investigador muy importante que nos va a contar un poco la esencia del paramilitarismo. Lo primero que voy a hacer es que ustedes me cuenten si el sonido y el video están bien para que vayamos, obviamente, teniendo la oportunidad del acceso. Entonces voy a poner el video y ustedes me cuentan si se escucha bien, si se ve bien. En este canal de YouTube, en el último programa hablamos sobre las FARC, historia, no se escucha tan bien. y cómo llegamos al proceso. Suena bajito, suena bajito. Entonces yo lo escuchaba bien atrás.
Se escucha entrecortado. Listo, regáleme un segundito mientras voy acá arreglando algunas cosas. Esta vez vamos a hablar sobre paramilitarismo, pero es una historia muy compleja. Por un lado, no hubo un solo grupo paramilitar. Listo, ahí más o menos ya te escucho un poco mejor. Un poco mejor. Listo. Entonces, Ya. para que puedan ir viendo el video, escuchando los comentarios, no es muy largo, en algún momento lo voy a parar para que expliquemos un poco la situación, pero él nos ilustra mejor la situación del paramilitarismo. ¿Listo? Como hay problemas, me escriben por el chat. Es una historia. Cierren los micrófonos. Por un lado, no hubo un solo grupo paramilitar. En los años 90, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constató más de 100 grupos paramilitares. Dos, porque el paramilitarismo en Colombia no fue como el modelo de terrorismo de Estado de la dictadura argentina, tampoco como las patrullas de autodefensa civil guatemaltecas o las rondas campesinas peruanas. Este fue un modelo de paramilitarismo que tenía mucha relación con el Estado, pero era independiente económicamente. De hecho, no era el Estado el que le pagaba a los paramilitares, sino los paramilitares tenían doble nómina, y eso marca sustanciales diferencias en la forma de comportamiento. Lo tercero, porque su violencia, como lo ha dicho el Centro Nacional de Memoria Histórica, es increíble. Empalamientos, descuartizamientos de personas, desplazamientos masivos. Hubo un momento en Barrancabermeja donde los negocios más prósperos eran vender motosierras y vender ataúdes. Y eso marcó sustancialmente el mapa político, el mapa de la productividad y el mapa geográfico en Colombia. Y lo último, claro, la parapolítica. Aquí tuvieron que ver mucho los políticos. Mientras con las FARC era asesinar políticos y secuestrarlos, aquí era apoyarlos. Acompáñenme a ver estas 4 explicaciones. Hoy vamos a hablar sobre paramilitarismo. Vamos a hacer 4 grandes explicaciones. Primera, los orígenes. Haciendo una abstracción muy grande, se puede decir que el paramilitarismo en Colombia tuvo 4 grandes orígenes. El primero se dio bajo el gobierno de Guillermo León Valencia, el abuelo de la hoy senadora por el Centro Democrático Paloma Valencia. En ese gobierno se dijo que era legal crear estructuras paramilitares y básicamente las fuerzas militares preparaban ejércitos privados a los grandes ganaderos. La disculpa era sobre todo proteger a los ganaderos del robo de ganado o el abigeato. Eso se da en los años 60, 70, hasta la primera parte de los 80. En los 80 se da el segundo origen, y es que las guerrillas comienzan a tener el secuestro como una práctica sistemática para recaudar fondos. Y en ese momento surgían unos nuevos ricos. Esos nuevos ricos eran narcos. Entonces se secuestra la hermana de los Ochoa, miembros del cartel de Medellín. Y en ese momento Pablo Escobar decide crear una estructura paramilitar para combatir a las guerrillas que estaban secuestrando. Y se crea el MAS, o Muerte a Secuestradores. Para la primera parte de los 80, ya el paramilitarismo tenía el apoyo de las fuerzas militares, de los ganaderos y de los narcos. El tercer origen se da con la elección popular de alcaldes y gobernadores entre 1986, 1987, 1988. Hasta ese momento, los alcaldes y gobernadores por los cuales ustedes votan no se elegían popularmente. Los escogía el gobierno, el presidente y el gobierno, el partido que ganaba la presidencia, y lo repartía en una estrategia de unos a los conservadores, otros a los liberales. Cuando se da la elección de alcaldes, por elección popular de alcaldes y gobernadores, entonces lo que hace la clase política es que ve un riesgo. Dicen, vamos a perder el poder, nosotros que siempre hemos mandado, nos van a quitar las alcaldías y las gobernaciones. Entonces los políticos buscan a los narcos y buscan a los paras para matar a la competencia política. Eso se conoció como la estrategia de la guerra sucia, y una operación donde participaron agentes estatales, narcos y paramilitares, que se llama el Baile Rojo. Más de 4.000 miembros de la UP fueron masacrados, pero no solo la UP, muchos otros. Para finales de los 80, entonces los paras ya tenían el ejército, tenían los ganaderos, tenían los narcos y tenían la clase política. Listo. Bueno, en esencia vemos una primera parte que es relacionada con todo el término del origen paramilitar en Colombia, que no es tan cercano, sino más bien tiene una incidencia larga. Que es interesante,
Cuando aquí Ariel habla sobre el elemento de los grupos consolidados en Pablo Escobar, tenemos que hablar necesariamente del grupo de sicarios al mando de Pablo Escobar en este caso. Estamos hablando de uno de los líderes que de hecho absurdamente en Colombia muchos lo exaltaban y era Popeye, que básicamente muchas personas en Medellín le rinden tributo, por así decirlo, a este personaje, pensando que es una de las máximas deidades en Colombia, sabiendo todos los crímenes atroces que ha cometido. ¿Qué pasa con este grupo de sicarios? Pues básicamente se dedicaron en algún momento a establecer un vínculo con narcotraficantes para establecer una perspectiva desde la cual decían, si alguien empieza a establecer leyes o parámetros que afecten al paramilitarismo o a los mismos narcotraficantes, tienen que ser asesinados. De ahí nace el Plan Pistola, conocido por muchos, y era el asesinato de diferentes miembros del ejército o políticos que pues en algún momento legislaban en contra de todo el aspecto de los narcotraficantes. ¿Qué quiso hacer Pablo Escobar, como les comentaba, en el Congreso? Obviamente, y aquí hay un elemento también muy cierto, y es cómo todavía muchas personas exaltan la imagen de Pablo Escobar como algo, como un beneplácito de deidad. ¿Qué es esto? Que insisto en este tema del beneplácito de deidad. Asesina a mucha gente, demasiada gente, establece atentados como el del DAS, derriba el avión de Avianca y empieza a cometer diferentes asesinatos múltiples, pero en muchas ocasiones la gente dice, ah, bueno, pero él reunía a muchas personas, les daba dinero, construyó un barrio, construyó una cancha en el barrio, empezó a darle oportunidades a la gente, pero entonces no debemos confundir este aspecto de que le regalaba dinero a la gente o creó ciertos elementos en términos de los pueblos donde estaba, a las masacres cometidas para defender su negocio, porque no hay que olvidar esto, ¿no? Que lo único que se pensaba en términos del narcotráfico era defender un negocio que, como ya les dije en la clase anterior, dejaba muchísimos réditos económicos en este aspecto. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta, alguna aporte por parte de ustedes? Yo no estoy escuchando re emparrandado. ¿Alguna aporte, muchachos? ¿Alguna? ¿Algo que O sea que Pablo Escobar en sí ayudó a combatir con los paros, con la guerrilla, ¿sí? ¿Cierto, profe? Sí, claramente porque la guerrilla era una de las que estaba, por así decirlo, dañando su negocio, si lo podemos establecer desde ese punto de vista. Es decir, muchas veces las incursiones guerrilleras se daban en el sentido de que el pueblo tuviese otra ideología, es decir, una ideología de izquierda, lo cual iba en contraparte de narcotraficantes y lo cual iba en contraparte, evidentemente, de los grupos paramilitares que son de ultraderecha. Entonces, como ustedes vieron ya la apreciación de Ariel Ávila, él dice que la clase dirigente del país está casi que metida en todo el término del paramilitarismo. Vemos en el día de hoy las investigaciones, así estemos en todo este tema del coronavirus, todos los elementos que se han desarrollado allí. Hay una investigación en curso actualmente en Colombia, que es la siguiente. Las elecciones presidenciales que se desarrollaron hace un par de años estuvieron, por así decirlo, moldeadas, se introdujo dineros del narcotráfico, todo lo que vemos con esta perspectiva del Ñeñe y todo este aspecto de cómo se introducen dineros del narcotráfico para financiar una campaña que desafortunadamente es la que hoy en día tenemos presidenciable. Gravísimo para Colombia, gravísimo para las víctimas que son las que dan sus testimonios de guerra, y eso es lo que se intenta establecer desde este punto de vista. Entonces, ¿qué es lo importante para un grupo paramilitar? En 5 instancias se puede ver, ¿listo? Primera instancia, usted debe conformar un grupo de hombres fuertes, pero debe tener un líder bastante notable. En este caso, vimos a Carlos Castaño, un líder que realmente pudo establecer con las autodefensas posteriores paramilitares todo el rédito, toda la ordenanza que daba en diferentes regiones del país, pero básicamente este líder tiene que ser respetado. Las elecciones de alcaldes, gobernadores, es decir, que la primera característica que tenemos
de un señor de la guerra es que tiene que o debe tener una hegemonía política. ¿Listo? Esa es la primera esencia que debe tener, por así decirlo, un señor de la guerra, es eventualmente controlar la política de una región en este caso. Segundo elemento trascendental en este aspecto que tiene mucho que ver con los señores de la guerra, y es básicamente el aspecto relacionado con lo que se tiene en marcha con la administración de la justicia. Hay que ser respetados, hay que haber una lealtad, debe tener unos elementos bastante coherentes en ese término, y por ende la administración de la justicia se deriva de una perspectiva donde si usted ve que alguien en términos de regiones paramilitares está colaborando con la guerrilla, lo primero que debe hacer pues es amenazarlo de muerte o que se desplace hacia otras zonas. ¿Qué pasa en estos pueblos? En muchas ocasiones es por el chisme del vecino envidioso, dice, no, es que tal vecino es colaborador de la guerrilla. De una vez esto llega a oídas del jefe paramilitar, es obviamente amenazado o asesinado. ¿Cómo se administra la justicia en una región paramilitar? Se pone al personaje que no se quiso de pronto ir, se ajusticia, es decir, se tortura donde todo el pueblo pueda ver su tortura y su muerte. ¿Para qué? Para someter un poco de respeto a las mandos y a las órdenes que se están estableciendo desde allí. ¿Qué pasa entonces con las masacres? La del Salado, la del Aro Antioquia, la de Mapiripán. Estas masacres se cometen porque se desarrolla un término de que hay una colaboración de muchas personas por parte de la guerrilla. Incursionan los paramilitares, establecen sus masacres y de allí nace lo que nosotros establecemos como el testimonio de la guerra. Testimonio de la guerra que nosotros también podemos contar porque todos los colombianos hemos vivido casi 100 años en medio de la guerra y por ende particularmente tenemos algo que contar de ella. ¿Listo? ¿Alguna apreciación, alguna opinión, muchachos, sobre el tema? ¿Alguna pregunta o alguna... Profe, una pregunta. Sí. Entonces, las masacres se dan cuando un grupo de personas son colaboradores de la guerrilla, entonces los paramilitares llegan y los acaban a todos, ¿sí? Exactamente, Carlos. Esa es la dinámica que se ejerce en diferentes poblaciones porque es como traicionar. La traición de... Es decir, aquí lo que radica es un odio total. Los paramilitares se crean para eliminar la gran expansión que tuvo la guerrilla en algún momento y por ende, ¿cuál es la idea? El asesinato. ¿Quién empezó a innovar con esto? ¿Quién empezó a tener esta idea de desarrollar el paramilitarismo con mayor fuerza para la eliminación de las guerrillas? Pues prácticamente fue este expresidente que pues obviamente tiene en curso algunas investigaciones. ¿Qué pasa con él? Su padre en su momento fue gobernador de Antioquia, fue asesinado, secuestrado y asesinado por las guerrillas. ¿Qué pasa aquí? Hay un odio tremendo. Es decir, tenemos un odio bastante amplio de querer vengar la muerte de su padre eliminando a cualquier guerrillero que se aparezca en alguna zona de Colombia. Primero, porque los intereses del Estado son de derecha y eso todos lo sabemos. Segundo, porque la izquierda acá en Colombia es odiada. En cierto sentido, aquí en Colombia muchas personas odian la izquierda porque definitivamente creen que ellos no tienen la razón. Daniel, tiene la palabra. Profe, entonces lo de la Unión Patriótica fue porque era de izquierda o porque eran patrocinados por algún tipo, un grupo guerrillero. Bien, Daniel, por esa apreciación. La UP es un grupo que se conforma a partir de una ideología de izquierda que empieza a establecerse en el ámbito político. Se desarrolla con diferentes miembros que fueron, por así decirlo, militantes de grupos de guerrilla que ya vieron que las armas no era la solución, sino la solución era la política, ingresan a la política y en la misma política empiezan a establecer sus vínculos. Es similar a lo que pasó con el M-19. Muchos de los militantes del M-19 pasaron a la política a empezar a ejercer un vínculo desde allí. ¿Qué pasa con estos militantes, tanto de la UP como del M-19? Empiezan a ser asesinados por simplemente ser de izquierda. Lo que está pasando en este momento con los que se desmovilizaron de las FARC. Son asesinados por el único hecho de simplemente efectuar una perspectiva desde la cual nosotros vemos que la izquierda acá es condenada totalmente y no se quiere. Así tenga unas propuestas, tenga
diferentes elementos sobre los cuales concentrar su dinámica. No se quiere la izquierda en Colombia. Y pues básicamente lo que ha sucedido en los últimos años es, así sea hasta con el narcotráfico, permear elecciones para que la izquierda nunca llegue. ¿Qué creen ustedes que puede pasar si la izquierda llegase al poder en Colombia? ¿Qué creen ustedes como una idea general? ¿Qué pensarían en ese caso? ¿Sería viable o inviable? Habría, Se caen las grandes mafias. Habría un gran caos. Sí, por una parte. pues es que es muy difícil opinar respecto a este tema, Sí, Esteban. ya que las personas están enchapadas ya a la antigua, y cuando uno les habla del poder que se puede generar por medio de la izquierda, pues de una vez ya están a la defensiva y comienzan a decir cualquier cosa, pues ¿para qué? Para dignificar lo que uno está pensando. Es el caso de cuando hubo las últimas elecciones con lo de Petro y que se iba a terminar igual que Venezuela. Muy bien, Esteban. Sí, hay un sesgo. Sí, Carlos. Incluso también se tilda como de socialismo y luego como que se malinterpreta, como que o sea, como que lo hace ver que está mal. Exactamente. Es decir, siempre se niega la oportunidad de hacer un giro. No estoy con ello diciendo que ser un país de izquierda sea lo correcto o lo dinámico, pero llevamos básicamente en esta ideología de derecha muchísimos años, y lo que nos ha enseñado es que al día de hoy, no más, con la crisis que tenemos, el país capitalista supuestamente no tienes ni siquiera recursos para solventar una crisis económica. Eso es lo más berraco en este caso, y lo más jodido es pensar que un país que ha estado toda una vida en términos de la derecha y en términos de un sistema económico moldeado por la derecha, no tenga hoy un plan de contingencia económico para solventar la crisis que en unos 10 o 15 días se viene. Entonces, básicamente pensemos que la idea en términos de toda esta perspectiva ha condenado a muchas familias, ha desplazado a muchas familias, ha cometido asesinatos absurdos para muchas familias y ha dejado pues básicamente una línea de dolor en todos ellos. ¿Listo? Vamos a continuar con otra línea sobre la perspectiva que nos indica Ariel Ávila para continuar un poco analizando esto que nos va diciendo. ¿Listo? El cuarto momento de los paramilitares, pues obviamente es todo el contexto de la Guerra Fría y la lucha contra el comunismo. En ese momento, el DAS, por ejemplo, pasaba listados a los paramilitares para asesinar líderes sindicales o para asesinar políticos. De hecho, José Miguel Narváez, que termina siendo contratado por Fedegan en la administración de José Félix Laforí, el esposo de la hoy senadora María Fernanda Cabal, lo tuvo de asesor, fue uno de los determinadores del homicidio de Jaime Garzón. Desde ese momento era... Venga, bien, un segundito, muchachos, tengo unas pequeñas fallas acá de conexión y ya retornamos con la investigación que se da dando por parte de Ariel Ávila. Asesor de los grupos paramilitares. También en ese momento estaba toda la lógica de los contratistas y mercenarios, y Jair Klein estaba trabajando para los grupos paramilitares, y existía toda la lógica de limitar todo lo que fuera oposición, porque eso era comunismo y era de izquierda. Así, para 1997, el paramilitarismo tenía el apoyo de parte de las fuerzas militares, los ganaderos, sectores políticos, élites políticas locales y regionales y narcotraficantes. Así Carlos Castaño crea en 1997 las Autodefensas Unidas de Colombia. De hecho, Castaño era miembro del cartel de Medellín, pero terminó trabajando para el DAS y para los Pepes, o perseguidos por Escobar, bajo el alias o el seudónimo de Alecos. Una vez cae Escobar, el Estado prácticamente legaliza todos los ejércitos de los Pepes. Luego pasan a llamarse las famosas Convivir, y una vez se ilegalizan las Convivir entre el año 96, 97, casi unos días después se crean estas Autodefensas Unidas de Colombia. Y en ese momento se lanza la primera gran ofensiva paramilitar. Obviamente, y esta es la segunda explicación, grupos paramilitares hay desde los años 60, como les
les dije en la introducción, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos identificó más de 100. Pero su principal ofensiva y su articulación en una federación se dio en 1997 con el mando de Carlos Castaño y con las Autodefensas Unidas de Colombia. En ese momento lanzan una ofensiva por todo el país. Y eso es lo que muchos llaman que fue la verdadera guerra en Colombia. Más de 8 millones de desplazados, personas que les quitaban las cabezas, los descuartizaban, empalamientos, fue toda esa ofensiva. Y aquí hubo 3 características. 1, el campo arrasado. Los paramilitares llegaban y quemaban casas, como esta noticia del Tiempo, para el caso de Ituango, quemaron 100 casas. Y decía uno de los hermanos Castaño, Fidel, nosotros llegamos y arrasamos con todo. Los que se van es porque tienen que ver y los que se quedan tienen que trabajar con nosotros. 2, unos temas que llamaban homicidios ejemplarizantes. Cortaban cabezas, violaban mujeres. Como les decía también en la introducción, en Barranca Bermeja, donde operaba el bloque Central Bolívar, uno de los negocios más rentables era vender motosierras. En Putumayo había un comandante paramilitar que le decían el alias de motosierra. Y ese tipo de violencia indiscriminada contra la población pues causaba adhesión. Nadie podía protestar o decir algo porque inmediatamente le cortaban la cabeza o lo desmembraban. Y lo tercero muy importante es que eso causó una homogenización política. Es decir, los paramilitares con toda esa cantidad de desplazamiento podían direccionar esta población para que votara por X o por Y candidato. Ese es el origen de lo que se entiende como parapolítica. Listo. Básicamente lo que se entiende en este último término es todo el odio por la izquierda y prácticamente todo el evento relacionado con la compra de votos que Aida Merlano ya ha ido contando un poco y de la cual pues en los últimos días hemos visto las investigaciones de que en la costa se han comprado cantidad inmensa de votos y que efectivamente esto ha permitido hasta la elección de un presidente. Entonces, imagínense la pregunta que se puede cuestionar hoy en día uno. ¿Existe la democracia en Colombia? Y eventualmente, ¿tenemos una ciudadanía que pueda votar libre en Colombia? Básicamente no. Y básicamente ese es el aspecto fundamental que nosotros tenemos en este apartado. Bueno, Ariel sigue analizando diferentes elementos. Ese video lo pueden ustedes consultar. De hecho, les voy a dejar el enlace aquí en el chat para que lo puedan visualizar después y puedan, pues obviamente, revisar la consideración que él va desarrollando un poco más adelante sobre las masacres y eventos que van sucediendo en este caso. Bueno, nuestro entregable como tal para el día de hoy es particularmente una presentación presi sobre los elementos principales que vimos en el texto leído, que fue pues básicamente este de los señores de la guerra, que está acá en la parte de los recursos. Algunos de ustedes ya me han podido entregar a esta actividad, la he recibido. De hecho, no sé si hayan problemas con lo pesado del archivo. ¿Alguien tuvo problemas en la entrega por lo pesado del archivo? Profe, pues yo envié un archivo en Word con el link. Perfecto, me parece perfecto. Profe, yo también. Listo. Nosotros igual. Ah, Profe, yo te lo envié por correo. Porque es que Perfecto. no me dejaba agregarlo el link ahí en la Sí, por ahí lo recibí con Goes, ¿sí? Sí. Listo, perfecto. Profe, o sea que para enviarle el link le podemos escribir al correo, enviárselo por correo. Pero pueden hacer un documento Word como hicieron los compañeros y subirlo allí el link, no hay problema. Por ese lado no hay problema, es mejor recibirlos allí en este link de acá abajo donde dice envío presentación presi, ahí lo recibiría de una mejor manera. Bueno. Profe, en caso de que tengamos el PDF, igual lo subimos ahí. Ah, no importa, perfecto, me parecen todas las instancias que puedan tener perfectas. Todo lo Pues, que profe, hay una solución de pasarlo a Pro, es decir, de pasarlo a PDF sin necesidad de pagar. Ah, perfecto. Que, pues no sé si la explico rápido así. De manera rápida se puede, sí. Sí, sería bueno. Digamos, ustedes lo que se hacen es, ahí aparece, le dan como a compartir y dice versión portable, ¿cierto? Pues que creo que lo estamos haciendo. Ahí en compartir aparece. Ya espérense y miro a ver si yo puedo abrir uno y les comparto la pantalla. Creo que no pueden compartir pantalla. No los dejan compartir pantalla.
Johan está levantando la mano, dígame. Sí, profe, es que a mí me gustaría saber un poco más sobre la información que tenga usted, sobre la perspectiva de los secuestros, más o menos desde qué época empieza a reflejarse eso en todo el contexto de la violencia. Perfecto, me parece perfecto. Estamos hablando de secuestros más o menos desde una perspectiva del bipartidismo. Desde allí arranca un poco a establecerse ese vínculo con la parte de secuestrar personas para cobrar tributos. La guerrilla es una de las que empieza, por así decirlo, a establecer el secuestro de grandes personajes. ¿Para qué? Para que haya una presencia y un espectáculo mediático a nivel social y a nivel particularmente global en la sociedad. Es decir, que los que pueden empezar a establecer vínculos con el secuestro son la guerrilla, desde básicamente financiar sus arcas y poder pagar sus múltiples frentes que están distribuidos por todo Colombia. Después ya empiezan a establecerse secuestros por parte de las autodefensas, de ganaderos, de finqueros, y diferentes personas que tenían dinero, que eso es lo importante, secuestrar a alguien que pues eventualmente tenga buen dinero, y desde ahí se empieza a dar una dinámica establecida de los secuestros en Colombia para poder, primero, por parte de la guerrilla tener reconocimiento, y segundo, por parte de los autodefensas y paramilitares para tener dinero. ¿Listo? Básicamente es uno de los elementos. Gracias, profe. ¿Listo? No sé si Daniel pudo... sí. No sé si Daniel pudo compartirles al fin. Profe, pues usted tiene que editarla, entonces más bien voy a hacer como un video y lo subo al grupo de WhatsApp. Listo, de unos perfecto. 10-20 segundos. Listo, no hay problema. Entonces, básicamente Ay, si lo descubriera, se la descubrieron. Básicamente lo que ustedes pueden desarrollar, ya algunos me enviaron las presentaciones, algunos ya las tengo, ya la idea es iniciar la calificación, iniciar todo el desarrollo de este elemento práctico de empezar a mirar los elementos esenciales de lo que es las presentaciones Prezi, ir mirando los puntos esenciales que abordaron ustedes, ir mirando algunos elementos que realmente puedan ser significativos a la hora de mirar qué es un señor de la guerra, cómo se constituye el señor de la guerra, quiénes pueden ser señores de la guerra y quiénes no, y obviamente de pronto mirar esa situación internacional. Aquí en Colombia el gusto o lo máximo que tenemos es la cocaína, los réditos, como les dije, que tiene es bastante amplio. Ya mirándolo por parte de otros países, los diamantes, que también oportunan un gran dinero, y también el oro. Hay una perspectiva que nos lleva a mirar que estos productos producen una financiación estatal muy grande, que es importante en Colombia, muchachos, de tener en cuenta, que la cocaína también moldea nuestra economía. Obviamente esto no se va a hacer legal y que el Estado entre a decir que nosotros podemos establecer vínculos económicos con la cocaína, porque el principal petróleo el principal producto es el petróleo, pero básicamente quien refuerza un poco más también es la cocaína, y pues obviamente se combate en algunas partes con erradicación manual, con aspersión de químicos, pero igual es un proceso que se debe salvaguardar en ese punto, y pues particularmente toda esa incidencia económica permite establecer puntos de vista sobre los cuales la violencia ha incidido y ha permeado absolutamente todo en Colombia, tal cual la situación que se ve hoy en día, y es pues básicamente todos los elementos de parapolítica, compra de votos, toda esta esencialidad. ¿Y qué pasa y qué es lo importante para ver hoy? Va ya finalizando la última sección de esta clase, es cómo en una situación como la que vivimos hoy por toda la contingencia, leer un comentario de Daniel. Sí, uy, perfecto, este tema es totalmente excelente. Sí, Daniel, este es uno de los temas de los cuales también hablaba un poco el texto más adelante, y también Ariel lo habla un poco. El mercado de esmeraldas con este señor Carranza, que fue uno de los zares de las esmeraldas, permitió vínculos no solamente también con paramilitares, guerrilla y narcotráfico,
sino que muchos grupos de esmeralderos constituyeron diferentes colectividades para defender las zonas de Boyacá, que fue esencialmente donde se empezó a establecer todo este rédito. De hecho, este señor Carranza tenía un poderío muy grande en la zona de Boyacá y eventualmente este mercado de esmeraldas en los años 80 y 90 fue muy fuerte para la economía práctica en Boyacá, lo cual pues entraba obviamente en discrepancia con lo de la cocaína que fue establecida en el Cauca, en Popayán, en otras zonas, en el Catatumbo, que se empezó a establecer desde un vínculo diferente. Pero este apartado de los esmeraldas me parece trascendental también para entender las economías que se van estableciendo en términos de lo que es, primero, la economía de una región, cultivos ilícitos, petróleo, minas y esmeraldas, y también sobre lo cual los grupos armados empiezan a mirar que produce unos réditos bastante amplios. ¿Qué pasa? Los afectados son las familias que tienen que meterse a las minas, que tienen que trabajar como jornaleros para los cultivos ilícitos, pero obviamente un porcentaje muy alto de esas ganancias que produce la cocaína, las esmeraldas y otros elementos, pues la tenemos cifrada prácticamente en los grupos al margen de la ley. Es decir, que en Colombia no hay una ganancia en términos estatales, sino que la ganancia se la llevan estos grupos armados que todavía están combatiendo en algunas zonas de Colombia. Se preguntarán ustedes si todavía esta situación continúa. Todavía está vigente la situación. Tenemos grupos, disidencias de grupos que están todavía imperando en algunas zonas y que pues eventualmente empiezan a ejercer su poderío desde allí. ¿Listo? Entonces, muy bien por el aporte, Daniel. Es una parte interesantísima de contemplar todo el panorama de este conflicto que tenemos. ¿Listo? Voy a tomar en un minutico la asistencia para ir mirando toda esta parte de quienes están y tomar el control allí. Entonces regáleme en un minuto mientras veo el cuadro y voy desarrollándolo en este caso. ¿Listo? Listo, Daniel. Muchas gracias por esa colaboración. Ah, no, tranquilos muchachos, estoy tomando asistencia para tener ahí el rédito de la clase y poder pues obviamente hacerles el seguimiento desde allí. Entonces no se preocupen que ya estoy acabando aquí con quienes asistieron hoy para tener este reporte y pues obviamente poderlo llevar a cabo. Listo, entonces no se preocupen. Aquí tengo el nombre de Diego, ¿cuál es el apellido? Listo, ya estoy aquí terminando entonces el reporte de la lista. Veo que todos están asistiendo de manera regular, entonces esto me parece bastante importante para que tengamos pues el balance y demás elementos de la clase. Pues obviamente la asistencia es
relevante para entender primero las entregables que hay que hacer, todo lo que vamos a desarrollar y pues particularmente todos los elementos que se van constituyendo a partir de las clases que vamos desarrollando en este caso. ¿Listo? Entonces ya por aquí voy a terminar con toda esta llamada a lista y demás. ¿Listo? Bueno. Acá está. Listo, muchachos. Entonces, básicamente la idea es que ustedes vayan desarrollando, por así decirlo. Listo, Diego, gracias. Ahora sí ya tengo ahí el reporte suyo. Todo el elemento que ustedes pueden ir encauzando, por así decirlo, para el desarrollo de nuestras actividades, que tengan muy en cuenta por así decirlo, los soportes que se van desarrollando y cada elemento que nosotros vamos constituyendo en las clases, pues primero para tener un entendimiento total y segundo para pues poder hacer el balance de encontrar esa ruta que tenemos nosotros de la presencialidad y particularmente la parte también esencial de cómo pasamos a virtual y que no haya un sesgo, o que ustedes de pronto no vean el sesgo bastante amplio en términos de nuestra clase y demás. ¿Listo? Básicamente ese es el elemento. Básicamente es toda la perspectiva que vamos a ir desarrollando de aquí en adelante. Recuerden que la semana que viene es Semana Santa, entonces por ese lado no tendremos un entregable o sesión temática en la próxima. Las siguientes semanas iremos trabajando temas particulares sobre todo el elemento de lo que pasa en estas zonas, por así decirlo, comentarios, testimonios que tiene la gente a partir de, pues, particularmente lo que nosotros tenemos como la violencia, masacres del Salado, masacres del Aro, diferentes masacres que se han cometido en Colombia y que nos van a permitir, pues, evidentemente, saber cómo es la dinámica de la violencia en Colombia desde adentro, desde toda la parte de vivencia, de cómo las personas en cierto sentido viven este flagelo de la guerra y cómo pues se concentra este elemento en este caso. ¿Listo? Bueno, entonces tengo el envío de la presentación Prezi para el día de hoy, pero les voy a alargar un poco el plazo para que ustedes puedan ¿tenemos todos apoyo en el audio? Sí. Sí, señor. Listo, perfecto. Sí, señor. Voy a dejarles la actividad, alargarla un poco para que evidentemente ustedes puedan tener un poco más de tiempo para la entrega, ya que pues entregarla de manera rápida ahorita a la 1 de la tarde, pues algunos tendrán dificultades, entonces voy a alargar este plazo hasta las 11 de la noche de hoy, para que, por así decirlo, tengamos un poco más de tiempo para hacer la entrega, desarrollar un buen trabajo, hacer pues obviamente un entregable bastante bien hecho y no de pronto estar corriendo con nuestros diferentes textos de las otras asignaturas. Entonces regálenme un segundo. La actividad entonces quedaría para hoy, 11 de la noche, el plazo de entrega. ¿Listo? Perfecto, muchachos, o alguna... Gracias, profe. Listo, no hay problema. La idea también es que ustedes vayan adelantando si quieren algunas temáticas. Tendremos entregables muy prácticos, tendremos entregables que la idea es que jueguen en esencia con la parte virtual, que cada uno de ustedes lo puede hacer allí. Listo, ya deshabilité la entrega para hoy 11 de la noche, para que se tenga un poco más de tiempo de realización en este caso. ¿Listo? Bueno, muchachos, les agradezco este ingreso masivo a la clase, los aportes que se han realizado. Cada una de las dinámicas y ejercicios que vamos teniendo van siendo calificados y valorados. Básicamente, la idea es esta, que cada quien pueda aportar, cada quien pueda ver esto como significativo y que también lo veamos en el sentido de construir conocimiento, que la epistemología, obviamente hay un aspecto de calificaciones, hay un aspecto diferente y demás de notas, pero la idea es que todos podamos establecer el vínculo desde qué nos queda del conocimiento,
de estas sesiones de clase y el proceso que estamos llevando a cabo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos, ya para finalizar esta hora de clase? No, no, señor. Perfecto. Sí, profe, yo tengo Sí, una. cuénteme. Lo que pasa es que ahorita se me acabó de caer lo del Zoom, pero ya pude volver a entrar. ¿Ha dicho algo importante para repetir? No, básicamente... Además de la calificación No, y de alargué que la... cada vez toca subir. Sí, alargué la entrega hasta las 11 de la noche. La entrega del precio. ¿Listo, Esteban? Gracias. ¿Listo? Perfecto. Por ¿Alguna el, otra inquietud, muchachos? por el chat hicieron una pregunta. Ah, ya miro. Listo. Perfecto, perfecto lo de las tomas. Esto, Johan, es trascendental. Estas tomas guerrilleras y temas paramilitares es un tema muy bueno. Y cómo se efectúan, cuál es la dinámica, cómo la gente se prepara, cómo los bandos paramilitares y guerrilleros a veces combaten. Y lo más absurdo, que es interesante, a veces la policía y el ejército combaten en estas zonas, porque no se conocen, por así decirlo, sus intenciones. Y eso pasó en el Catatumbo en algún momento. Se enfrentaron policías y ejército, hubo algunos muertos, pero es lo que básicamente a veces no se cuenta en Colombia, que es un tema tremendamente amplio y muy bueno de contar, que también hace parte del hecho epistemológico de la violencia en este caso. Entonces, bien por la apreciación, Johan. Listo, entonces voy a grabar este encuentro, lo subiré como lo tenemos acá. Acá ya les subí el encuentro de la clase anterior, sesión del 30, sesión del martes. Asimismo subiré la sesión de hoy a YouTube, la tendrán allí, la podrán revisar, podrán ver los elementos constitutivos de la misma y demás. ¿Listo? Les agradezco mucho. Gracias por la participación y los aportes. Que tengan un buen día. Y como siempre, muchachos, cuídense ante esta dificultad que tenemos en estos días tan complejos que nos han dado la humanidad. Pues obviamente es una transformación ecológica que también se puede ver en el mundo ambientalmente, pero básicamente la idea es eso, cuidarnos y cumplir y acatar lo que se nos dispone. Listo, muchas gracias, que tengan un feliz día. Gracias, profe. Gracias, profe. ¿Listo? Gracias. Gracias. Profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Bueno, hasta luego.